diciendo que empieza a grabar. Listo. Bueno, ustedes cuéntenme si esto se ve. ¿Se ve la pantalla? Se ve el PowerPoint, pero no la presentación. Claro. ¿Y ahí cambia? No. Ufa. Bueno, entonces me voy a quedar acá, pero que desde acá sí pueda cambiar. Pero no sé por qué no me deja cambiarla desde... Bueno, volvemos a lo que vieron ustedes. Ahí sí se ve, ¿verdad? No en modo presentación, pero se ve. Sí, profe, ¿Sí? se ve bien. Bueno, vamos a refrescar un poquito que ustedes vieron la semana pasada, que para poder empezar con todas estas cosas que estamos viendo juntos, uno define una población de trabajo como un conjunto de individuos, de datos, de personas, de estudios, que tienen algo en común que nos interesa estudiar. Eso en común son determinadas características que ya vimos que nosotros les llamamos variables. Obviamente que es muy difícil trabajar con poblaciones completas, a no ser que uno las defina con muchas características y en cuyo caso es muy poco probable que interese porque va a quedar circunscrito a muy pocos casos justamente, sino que lo que hacemos es tomar una muestra representativa de esa población y que a partir de esa muestra podamos ir conociendo qué es lo que cada elemento que forma nuestra población tiene para mostrarnos y en función de esas características que nos interesan estudiar, ir sacando información relevante. Dijimos que esas características las llamamos variables y que esas variables pueden estar expresadas a través de palabras, entonces las llamamos variables cualitativas, o a través de números, y entonces las llamamos variables cuantitativas. La importancia de clasificar estas variables o esta información es precisamente porque el tratamiento que uno puede hacer, y con eso vamos a empezar hoy, con cada uno de este tipo de información, no es el mismo. Entonces, y lo vieron seguramente en la clase pasada, si uno decide tomar cierta información, como es el índice de masa corporal, debe definir de antemano si lo va a expresar a través de números, si lo va a expresar a través de palabras, y de esa manera saber qué tipo de herramientas o de tratamientos son los que le va a poder aplicar a esa variable en estudio. Después se pueden subclasificar las cualitativas en nominales u ordinales, dependiendo si solo llevan un número o si ese número implica un cierto orden, un cierto ranking, o a las cuantitativas subclasificarlas en discretas o en continuas, dependiendo si esos números que estoy mirando, leyendo, anotando, son pocos y en diferencia y a su vez la mayoría de las veces números enteros que no aceptan decimales, o si por el contrario es una variable continua que yo la voy a hacer más estricta o menos estricta en función de la precisión con que yo defina trabajar, ¿sí? Pero que puede tener incluso hasta un montón de decimales como para poder distinguir la respuesta de un individuo a la de otro. Lo importante en esto es saber si yo voy a trabajar con variables cualitativas o cuantitativas, porque ahí fuertemente radica la diferencia en el tratamiento. El tema es que una vez que tengo la información, ¿qué hago con esto? Ustedes vieron la semana pasada que lo primero que se hace es armar una base de datos, por lo general es en un Excel, porque es lo más cómodo para trabajar, ya sea el Excel del programa o el Excel compartido en un Drive. En cualquiera de los casos, esos Excel tienen filas, que cada fila representa a un individuo, a un paciente para nosotros, y columnas, y cada columna va a tener una variable en estudio, ya sea con una palabra o con un número. Y lo importante, que también entiendo lo vieron la semana pasada, es que si yo tengo que hacer comentarios, si tengo que dejar alguna
referencia o algo, lo importante es no hacerlo en esa celda, sino disponer lo que diríamos un bloc de notas. Ya puede ser justamente en un bloc de notas de la compu, en un bloc de notas en papel, en un Word o en una columna que sea la de comentarios, la de referencias, la de acá hay más, no sé cómo cada uno quiera llamarlo. Lo cierto es que lo importante es no ensuciar esa columna de la variable con información que no tenga que ver justamente con la variable propiamente dicha, porque después cuesta mucho hacer la limpieza de esas celdas para poder empezar a trabajar. Ustedes vieron la semana pasada que hay que hacer una especie de limpieza justamente, nosotros lo llamamos batalla naval, y es que revisar que si uno puso en una columna, por ejemplo, de índice de masa corporal la palabra obeso, esa palabra aparezca siempre escrita de la misma manera. Si uno puso en una columna, perdón, una variable cuantitativa, que siempre sean números y que no haya puesto, por ejemplo, más de 3 en alguna celda, porque esas cosas hacen que esa variable prácticamente no se pueda trabajar como uno pretendía hacerlo en un primer momento. Ese tipo de limpieza es más que necesaria si a la base de datos no la construye una sola persona o si en la construcción de esa base de datos pasa mucho tiempo entre las primeras cargas y las últimas, porque uno pierde como el ritual de cómo lo va haciendo a la carga, ¿sí? Entonces, si más de una persona metió mano, es aconsejable darle una revisada. Para eso RMedic tiene una solapa especial que es controlar estas columnas, y si uno pide un control para una variable, perdón, perdón, si uno pide un control para una variable cualitativa, nos va a decir cuáles son las respuestas posibles que ha leído en esa columna, y si uno pide el control por una variable cuantitativa, nos dice cuál es el número mínimo, cuál es el número máximo, como para que uno entienda si esos valores son acordes a los que espera para esta base de datos. Bien, y una vez que tenemos esta base de datos limpia, ordenadita, preciosa, hay que empezar a trabajar. Y el primer trabajo que vamos a hacer es resumir esta información, lo que nosotros llamamos la estadística descriptiva. Y hay 3 maneras de resumirla que en realidad no se reemplazan una por la otra, sino que se acompañan. Una manera es construyendo tablas, otra manera es haciendo gráficos, y una tercera manera es haciendo cálculos que se llaman medidas resúmenes. Si yo a través de una tabla puedo resumir información, a través de un gráfico también, y a través de un gráfico además puedo mostrarla la información a un público a lo mejor diferente del que yo estoy trabajando, y se va a entender mucho mejor que a lo mejor en una tabla. Pero las medidas resúmenes lo que hacen es justamente llevar toda la información a un número o a un par de números o a un par de palabras que hacen que uno entienda casi todo en muy poca información. Y vamos a arrancar con tablas. Las tablas de frecuencia, si bien uno puede pensar en tablas diferentes para variables cualitativas o cuantitativas, la base propiamente dicha de la tabla es casi la misma. Una tabla de frecuencias tiene, supónganse para la primera, que son factores desencadenantes en pacientes menores de 65 años, es decir, una variable cualitativa, donde las respuestas posibles son sepsis, embolismo pulmonar, neumotórax e insuficiencia cardíaca. Tiene una primer columna que son justamente las respuestas posibles. Nos va a alargar una columna con todas las respuestas que encontró en la base de datos, todas las respuestas diferentes que encontró en la base de datos. Por eso es importante que estén todas escritas de la misma manera, porque si yo, en lugar de poner embolismo pulmonar, así las 2 palabras enteras, pongo iniciales de cada uno, me lo va a considerar como una respuesta diferente.
Una segunda columna, que es lo que nosotros llamamos la frecuencia absoluta, que acá dice número, y es la cantidad de veces con que aparecieron estas respuestas dentro del total de nuestra muestra, de nuestros pacientes. Acá el total dice que son 32 los pacientes estudiados, y en 19 de ellas el factor desencadenante fue la sepsis. En otros 2 pacientes fue el embolismo pulmonar y en otros 2 fue el neumotórax, y en los 9 pacientes restantes fue la insuficiencia cardíaca. Fíjense que esta columna suma el tamaño de muestra, suma el N, que es la cantidad de pacientes con los que nosotros hemos estado trabajando, y la cantidad de filas que tiene nuestra base de datos. Como si yo digo 19, para mí pueden ser muchos, pero si otra persona que mira esto no sabe que 32 es el total, porque a lo mejor yo no pongo esta última fila en la tabla, no aparece, no se ve, entonces una frecuencia mucho más didáctica a la hora de mostrar es esta otra columna que se llama frecuencia relativa, o que nosotros la expresamos mejor como porcentajes. La frecuencia relativa sería si estuviese expresada en proporciones, un 0,59, 0,06, 0,06, 0,28. Cuando uno de esos números los multiplica por 100, tiene el porcentaje, y hablar de un 59% es realmente hablar de muchos, ¿sí? Entonces, nunca falta en una tabla de frecuencias o una tabla de distribución de frecuencias, que es el nombre completo que reciben, una columna que esté expresando o la frecuencia relativa o el porcentaje, porque de esa manera es mucho más visible las frecuencias más frecuentes, valga la redundancia, y las menos frecuentes. Obviamente esta columna suma un 100%, que es el total de datos que nosotros tenemos, ¿sí? Para llegar a estos números uno puede hacer regla de 3 simple, con el 19, el 32 y el 100. Obviamente esas cuentas las va a hacer RMedic por nosotros. Si la variable que tengo estudiando, trabajando, es una cualitativa, como es en este caso, como decíamos recién, esta es toda la tabla que va a aparecer. Esta es toda la tabla que me va a generar RMedic o cualquier otro software con el que yo esté acostumbrado a trabajar, ¿sí? Y en esa tabla yo la puedo presentar así como está, o la puedo traducir después en gráficos. Pero no es una tabla difícil de leer para casi nadie, aunque no entienda demasiado del tema, ¿sí? Por ahí el término no le suena, pero no es difícil de entender el contenido de la tabla. Si la variable es cuantitativa, es decir, yo tengo números, estos números van a aparecer como respuestas posibles en la primera columna. Si los números son poquitos, pocos en cuanto a cantidad de números diferentes, va a aparecer uno abajo del otro. Como acá lo que yo tengo es edades de madres, la cantidad de valores diferentes son muchos. Es una variable que se trabaja como cuantitativa continua. Tengo un continuo de valores entre las menores de 20 y las mayores de 40. O sea, tengo más de 20 números diferentes. Entonces, lo que normalmente se hace es armar intervalos. En este caso son intervalos etarios, es decir, intervalos de edades diferentes, donde vamos a agrupar aquellas mamás que tengan edades relativamente parecidas. Fíjense, el software dejó como menos de 20, porque aparentemente eran pocas, solo 5, al grupo de las más chicas. Después hizo un intervalo que va de 21 a 25, de 26 a 30, de 31 a 35, de 36 a 40, y dejó en otro intervalo las de más de 40. Por lo general, los softwares solos hacen esta división en función de la cantidad de datos que uno
tiene en la base de datos. Pero uno puede modificar esto y decirle, yo quiero 3 grupos, quiero 4 grupos, quiero 5 grupos, quiero 6 grupos, dependiendo de qué es lo que uno quiere mostrar, ¿sí? Obviamente que acá hay muchísimos más datos que 30. Fíjense, también aparece la columna de números, o sea, frecuencia absoluta, cantidad de veces con que aparecieron mamás dentro de estos grupos de edades, ¿sí? No está la fila del total aquí abajo, o sea, este renglón que dice total aquí no se alcanza a ver. Para yo saber de qué tamaño fue la muestra trabajada, tengo que sumar esta columna, 5 más 25, 30, más 34, 64, más 28, 92, más 27, 119, más 18, 135, ¿sí? Esa sería la muestra con la que se trabajó. Ese renglón aquí abajo no se alcanza a ver, pero sí está la columna de los porcentajes al lado. Entonces yo puedo ver que el porcentaje de edad más frecuente, por ejemplo, que es uno de los datos que vamos a ver también después, es el que va entre las madres entre 26 y 30 años, ya que está representado casi en un 25% del total de la muestra. Yo les decía recién que cuando la variable es cualitativa, estas son las únicas columnas que aparecen en una tabla. Cuando las variables son cuantitativas, como es el caso de las edades, pueden aparecer, no siempre, otras columnas que se llaman frecuencias acumuladas. Y lo que hacen es ir sumando estos valores para que si yo quiero saber cuántas mamás tuvieron hasta 30 años, yo no tenga que sumar estas 3 frecuencias, sino que ya las mire directamente en otra columna que aparecería acá al costado, donde me diría a la altura de 26 a 30 el 64, ¿sí? Pero eso uno puede agregarlo o no, dependiendo de a quién le muestra estas tablas o para qué las va a usar. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Genial. Sí, profe. Bueno, este tipo de tablas las hacen la mayoría de los software, RMedic obviamente también, y nos ayuda mucho a darle una primera mirada a nuestros datos, a ver qué es lo que apareció más veces, qué es lo que menos apareció, lo que yo creía que era importante está muchas veces, no está, ¿sí? Uno con esto, mirando estas tablas, entiende mucho de sus datos, ¿sí? Es como uno de los primeros pasos cuando uno empieza a analizar información. Otra de las formas de resumirlas dijimos que eran gráficos. Y gráficos hay muchos, y sí hay muchos específicos para lo que uno quiera mostrar y para dónde uno quiera llegar. Si, por ejemplo, este gráfico que está acá arriba se llama gráfico de torta o gráfico circular, se usa mucho, por ejemplo, en los medios, porque es muy visual, ¿sí? Con esta diferentes colores en cada sector hace que uno le dé más mirada a determinados colores que a otros y que solo las zonas más amplias o más chicas o más grandes sean las que impacten en cuanto a la respuesta. Se usa sobre todo para variables cualitativas. Fíjense, la tabla acá seguramente hubiera tenido 3 renglones, uno que era el antiguo fumador, otro que era el fumador actual, digamos, y otro que era el no fumador. 3 respuestas posibles, una variable cualitativa y por lo general, además de ponerle el titulito a cada sector, uno podría poner la información tal cual está. Cantidad de casos, que es el primer número que figura, o sea, la frecuencia absoluta, y porcentaje en la segunda. Por lo general, sí o sí se pone el título de referencia y al menos el porcentaje, ¿sí? Cuando pone uno la cantidad de casos también. Cuando tiene
muestras infinitamente grandes como son estas. Tengo 2.156 que no fumaron nunca, 1.640 que son los fumadores actuales y 1.153 que alguna vez fumaron y ya dejaron. O sea, tengo casi 5.000 pacientes registrados acá. ¿Qué quiero mostrar yo acá poniendo ese número? Que mi muestra es importante, ¿sí? Que no son numeritos que recién estoy encontrando y entonces que estos porcentajes tienen un peso importante como para creerlos. Por eso agrego ese otro número que para el común, digamos, que lee los gráficos, no es del todo importante. Bueno, este tipo de gráfico de circular, de torta, de sectores, se usa principalmente para variables cualitativas. Otro que también es para variables cualitativas es este gráfico que está aquí en el costado, que se llama gráfico de columnas, de bastones, de barras, ¿sí? ¿Cuándo uso este gráfico de barras y cuándo es el de sectores o el circular? Acá yo tengo una sola variable en estudio, que es si el paciente fuma o fumó, mientras que acá yo tengo dos. Fíjense, tengo la localización de las lesiones, pero además separadas en algún año y otro año. No está especificado acá, pero este es para un grupo de pacientes y este es para otro grupo de pacientes, ¿sí? En donde el celeste de acá vuelve a aparecer acá, el rojo de acá vuelve a aparecer acá, ¿sí? Este verde vuelve a aparecer aquí. O sea, yo estoy comparando dos grandes grupos y dentro de esos grupos los estoy subdividiendo. Esto, si yo lo quiero hacer en un gráfico de torta, es más difícil. Es mucho más complicado de comparar. Aquí el gráfico lo que hace es, en un eje horizontal, levantar barritas que me indican el porcentaje de veces que esa respuesta apareció, ¿sí? Y ese porcentaje está puesto aquí arriba, a donde termina la columna en este caso, porque es un gráfico tridimensional, si no serían simples barritas. Y obviamente también, además de la altura, el color es importante para poder identificar a qué respuesta corresponde cada uno de estas columnas, ¿sí? Ambos gráficos para variables cualitativas. Si yo tengo variables cuantitativas, este gráfico es muy frecuente. Se llama histograma y se usa fundamentalmente para variables cuantitativas continuas, porque lo que yo tengo acá son intervalos, ¿sí? De 12 a 14, de 14 a 16, de 16 a 18, de 18 a 20. O sea, el extremo superior de un intervalo es el extremo inferior del intervalo que le sigue. Por eso las barritas están tan pegadas unas a otras, ¿sí? Y dependiendo de la forma de esta campana o de esta casi campana, yo puedo ver si la edad se distribuye más o menos en forma simétrica o si hay algunas edades mucho más frecuentes que otras, ¿sí? Este mismo gráfico ya vamos a ver más adelante y seguramente a ustedes les suena, se puede transformar en una campana de Gauss o algo parecido a eso, que es, digamos, una forma de suavizar este gráfico, ¿sí? Estos son gráficos muy comunes. Hay otros, ahora vamos a ver, que para los cuales hacen falta algunas cuentas, como es el box plot. Estos gráficos de barra también pueden aparecer separaditas las barras unas de otras, para, por ejemplo, variables cuantitativas, cuando no tengo una continuidad, como en este caso. No sé si yo graficara cantidad de hijos o cantidad de veces que hace determinada comida en la semana, yo puedo mostrarla como esos son números enteros a través de barras semejantes a esto, solo que esas barras van a quedar separadas unas de otras. Vamos a seguir viendo gráficos a medida que vayamos
viendo distintos ejemplos y obviamente en los ejercicios. ¿Se entendió más o menos esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿les suenan estos gráficos? ¿Los han visto en algún lado ya, verdad? Sí. Bien. Bueno, y el resumen completo total sería el de las medidas resúmenes. Y en medidas resúmenes hay varios subgrupos. Nosotros vamos a ver dos de ellos, que son las medidas de posición y después las medidas de dispersión. Las medidas de posición nos hablan fuertemente de si yo pienso en una escala, a dónde se ubica, a dónde se posiciona, a dónde se centra, por eso también se llaman medidas de centralización, la mayoría de mi información. Y eso es, por ejemplo, lo que nosotros llamamos el promedio. Cuando yo digo el promedio de edad de mis pacientes es de, no sé, 36,2 años, estoy diciendo que muchos de mis pacientes están ubicados en esa edad y algunos pocos tendrán unos años menos y otros pocos tendrán unos años más. En estadística, el promedio recibe el nombre de media aritmética o media a secas, y es lo que nosotros conocíamos como promedio. Obviamente, la fórmula de cálculo es sumar todos los datos y dividirlos por la cantidad de datos que tengo. Cuando yo hablo de sumar todos los datos, solo lo puedo hacer con variables cuantitativas, es decir, no le puedo calcular el promedio a el tipo de alimentación que tiene una familia, porque no la puedo sumar a esa información. Ya veremos otras medidas de posición que nos indican eso, pero sí puedo promediar gramos, sí puedo promediar pesos, sí puedo promediar edades, ¿sí? Todo lo que se exprese a través de números. La media o el promedio es la medida de posición casi por excelencia. No la vamos a soltar ahora de acá hasta que termine la materia. Vamos a hablar de la media prácticamente en todas las veces en todos los encuentros y en todos los temas de acá hasta que terminemos esta materia. Otra medida de posición, otras medidas de posición que también se pueden usar y que aparecen en muchos papers sobre todo, es la mediana, los cuartiles y los percentiles. ¿Cuándo uso la media y cuándo uso estos otros? Si el conjunto de datos con el que yo trabajo, cuando lo grafico, por ejemplo, en un histograma como este, pues estábamos hablando de variables cuantitativas, me da una distribución que yo puedo pensarla casi simétrica, porque punta de la gráfica queda casi en el medio de lo que sería una montañita, si yo lo miro con mucho amor y lo puedo suavizar. Entonces ahí la media, como me queda, como el promedio me va a quedar en el medio de esa montaña y va a coincidir con esta punta, va a representar todos los valores. Entonces la media o media aritmética o el promedio es una muy buena medida de posición para ese conjunto de datos, ¿sí? Ahora, si a mí me pasa esto, que en realidad esta punta no está al medio, sino que está desfasada hacia los valores más grandes, seguramente si yo calculo el promedio en este conjunto de datos me va a caer como por acá, porque estos datos de aquí van a tirar la cuerda, van a tirar las cuentas hacia valores más chicos que donde está la punta de la gráfica, ¿sí? O sea, la media aritmética seguramente o el promedio va a estar alrededor de los 40 años. Entonces, la media no va a representar muy bien este conjunto de datos. En cuyo caso, lo que conviene calcular es la mediana. ¿Y qué es la mediana? La mediana es una medida de posición que me divide este conjunto de datos en exactamente dos partes iguales. Me deja el 50% de la información a la izquierda, el 50% de la información hacia la derecha. Por ahí ese dato
no alcanza para entender todos, entonces va acompañado de los cuartilos. Y cuartilos hay 3, o cuartiles, hay 3. Un cuartil 1, un cuartil 2, que es justamente la mediana, y un cuartil 3. Y entonces con la mediana o los 3 cuartiles, lo que yo hago es saber hasta dónde llega el primer cuarto de mi información, hasta dónde llega la mitad de la información, hasta dónde llega el tercer cuarto de la información, ¿sí? De esa manera, yo con esos 3 datos, mediana más 2 cuartiles o directamente los 3 cuartiles, que es lo mismo, yo tengo mucha información de una distribución que no es simétrica, que es como esta, ¿sí? En donde es importante saber dónde están, cómo están distribuidos los datos, porque al no estar simétricamente distribuidos, no puedo con un solo dato hablar de toda la distribución. Bien, mediana y cuartiles entonces se usan mucho en distribuciones no simétricas. Por otro lado, los percentiles, seguramente ustedes los van a usar mucho también, o los han sentido nombrar mucho, porque lo que hacen es dividir a la distribución en 100 partecitas iguales. Entonces, si yo hablo del percentil 50, estoy hablando de la mediana. Si yo hablo del percentil 25, estoy hablando del primer cuartil. Si yo hablo del percentil 75, estoy hablando del tercer cuartil. Es bastante frecuente en los neonatólogos, por ejemplo, que usen el percentil 5 y el percentil 95 para ver el crecimiento del perímetro cefálico, del perímetro torácico de los bebés, ¿sí? Eso seguramente ustedes lo han visto. Esas tablas de crecimiento que ellos usan, tanto neonatólogos como pediatras, para ver cuando van controlando mes a mes al crecimiento de los niños, esas tablitas les indican cuando se alejan demasiado de, digamos, del grupo grueso de tamaños de estos niños. Y por último, la última medida de posición de la que nosotros vamos a hablar se llama modo o moda. Como la palabra lo indica, la moda es lo que está lo más frecuente, ¿sí? Es lo que más se ve. Entonces, yo les decía acá que es importante ver lo que más se ve acá, y lo que más se ve en esta variable cualitativa es la sepsis. Entonces, el modo o moda de los factores desencadenantes es la sepsis. Es aquel resultado que aparece más veces en nuestras respuestas. En variables cuantitativas se puede calcular, obviamente, acá sería madres entre 26 y 30 años, son las más frecuentes, ¿sí? Es la frecuencia más alta que aparece en esta tabla, pero es la única medida de posición en variables cualitativas. Entonces, si yo estoy trabajando con una variable cualitativa, seguramente en mi descripción yo voy a decir cuál es la respuesta más frecuente, y eso se llama modo o moda de esa distribución, ¿sí? Si yo tengo variables cuantitativas, lo puedo hacer, pero estos otros datos tienen mucho más importancia y mucho más peso, y son mucho más entendibles, quizás, que el modo o moda, cuando trabajo con variables cuantitativas. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Genial. Sí, profe. Bien. Entonces, dijimos que podemos resumir la información a través de tablas, podemos hacerlo a través de gráficos o podemos hacerlo a través de medidas. Y en las medidas resúmenes dijimos que había 2 grupos. Estas eran las medidas de posición. Y bueno, acá hay un ejemplo del cálculo de la media, ¿sí? Para este conjunto de datos. Lo que hace es sumar toda esta información que está en la columna de la variable peso, ¿sí? Y dividirla por el total de datos que tengo. Me dice que la media es 54,76. Está más o menos
entre estas dos columnas importantes. Fíjense que si bien no es una distribución totalmente simétrica, los costados medio como que balancean la situación, por eso queda una media casi en el medio. Si esta columna quizás no fuese tan alta, a lo mejor la media hubiera dado más cerca del rincón de los valores más chicos. ¿Sí? Ya lo vamos a ir viendo con distintos ejemplos. Las medidas de dispersión, que acá aparecen como muchos más, son por lo general medidas que acompañan a las medidas de posición. ¿Y de qué habla una medida de dispersión? De cómo se reparten los datos, de cómo se distribuyen, de cómo están desparramados esos datos entre sí, entre los cuartiles o respecto a alguna medida de posición. El rango o recorrido es la distancia entre el número más chico y el número más grande. Si yo digo, yo tengo mamás con un rango de 20 años, estoy diciendo que entre la mamá más joven y la mamá de más edad, tengo 20 años de diferencia. ¿Es importante la información? Y a veces sí. A veces uno tiene grupos de pacientes, de individuos, de elementos que conforman nuestra muestra con rangos muy acotados. Entonces, toda la información está solamente para ese grupito de datos. En otras veces, el rango es tan amplio que pueden aparecer cosas que uno no las esperaba, como por ejemplo, una media más estirada hacia un rincón que hacia otro y no en el medio. Por eso, por ahí no es tan importante ese dato, por ahí suma algo de información. Lo mismo pasa con el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es la distancia entre los dos cuartiles más extremos, es decir, entre el cuartil 1 y el cuartil 3. ¿Me dice mucho? Y no tanto, pero en algunos casos es una información que ayuda. La varianza es algo así como un promedio de las distancias que hay de los valores respecto a la media. En estadística le llamamos error a la distancia que hay entre cualquier dato y la media de ese conjunto de datos, ¿sí? Si esa distancia es chica, los valores están muy amontonados entre sí. Si esa distancia es grande, quiere decir que los valores están muy dispersos. El tema es que, como la media queda bien en el centro del conjunto de datos, si yo sumo estas distancias, se me hacen cero. Entonces, porque algunas son positivas y otras son negativas. Entonces, lo que la matemática encontró como opción para solucionar ese cero, y que no me dé siempre cero, es elevar estas distancias primero al cuadrado. Con lo cual, la varianza es un término al cuadrado. Por lo tanto, no sirve a la hora de querer interpretar ese resultado, ¿sí? La varianza es una medida de dispersión, pero no la vamos a usar nunca, porque si yo estoy promediando pesos y quiero saber la dispersión de la variable peso respecto de su media, esa varianza me va a dar en kilogramos al cuadrado, cosa que no sirve, no existe. La corrección de eso es el desvío estándar. El desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza, por lo tanto el desvío estándar vuelve a tener esa dimensión lógica que tiene la variable original. Si yo estaba hablando de pesos, son pesos. Si yo estaba de kilos, perdón, son kilos. Si yo estaba hablando de edad y lo expresaba en años, son años, y no años al cuadrado como me hubiera dado la varianza. ¿Qué me dice el desvío estándar? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo, pero yo recién tenía una media de 54 kilos, 55 casi si redondeo. Si a mí el desvío me da, supónganse 5 kilos, el desvío estándar me da un valor al próximo a 5 kilos, yo voy a decir que la mayoría de los pacientes
están entre 50 y 60 kilos. Es decir, que ese desvío sirve para que yo haga un más menos respecto de la media. Es la media menos el desvío, la media más el desvío. De esa manera yo tengo como el intervalo de los pesos más frecuentes para esta variable dentro de este grupo de información o de datos con los que yo estoy trabajando. ¿Sí? Obviamente, si ese desvío es un número chico, me dice que los datos están muy amontonados. Si ese desvío es un número más grande, me dice que los datos están mucho más dispersos. Y el coeficiente de variación es una medida que me sirve para comparar la dispersión de datos, sobre todo cuando yo tengo dimensiones diferentes, porque se expresa en porcentajes. Entonces yo sé si una variable tiene más o menos dispersión, si están más amontonados o más dispersos los datos respecto de su media, a través del coeficiente de variación, porque me está diciendo en porcentajes cuánto se desparraman los datos respecto de esa media. Todo esto lo vamos a ver en ejemplos, así que si algo no se entendió, no se preocupen. Aquí volvemos al ejemplo que teníamos recién, una distribución de la variable peso. Recién la hemos calculado en la media, que era casi 55. No me acordaba el resultado. Acá me dice que el desvío es casi de 10. Fíjense, la fórmula de la varianza es una fórmula muy compleja. Obviamente no la vamos a estudiar. Lo importante es que el desvío, que se expresa como la variable S, se calcula como la raíz de esa varianza, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga desvío, voy a saber que está en la misma dimensión con que yo tenía expresada la variable original. Y acá me dice, para este conjunto de datos, que el desvío es casi 10 kilos. Entonces, del 55, que era aproximadamente el promedio, la mayoría, obviamente no todos, la mayoría de nuestros datos está entre 45 y 65. O sea, estos casi 10 yo se los voy a restar a la media y a sumar a la media para tener el intervalo de valores donde predominan los pacientes con los que yo estoy trabajando en el conjunto de datos que me interesa. ¿Sí? Y acá algunas de las formas en que esto se ve. Fíjense, esta es una tabla, obviamente de un papers, donde por ahora vamos a ver los numeritos de acá, después vamos a ver la última columna, es un tema que viene mucho más adelante, pero comparan variables de laboratorio en dos grupos de pacientes, unos con morbimortalidad y otros sí, ¿sí? Todos variables que se expresan por números. Creatinina en miligramos por decilitro, colesterol total también en miligramos por decilitro, HDL y colesterol también, colesterol LDL también, o sea, menos la hemoglobina glicosilada que se expresa en porcentajes, pero también es un número, todas están expresadas en miligramos por decilitro, todas las otras. Es decir, todas en número. Entonces, ¿qué es lo que está escrito acá? La media, 0,9 fue el promedio de creatinina en los pacientes que no tenían morbimortalidad, más o menos 0,18. O sea, más o menos es el desvío. Quiere decir que todos los pacientes sin morbimortalidad tuvieron una creatinina de 0,9 más o menos casi 0,2. Es decir, la mayoría de estos pacientes estuvo entre 0,7 y 1,1 de creatinina. ¿Sí? ¿Se entiende? Mientras que los que sí tuvieron morbimortalidad, su promedio era de 1,02 más o menos 0,25. Es decir, la mayoría de estos pacientes estuvo entre 0,75 y 1,25, 1,27 de creatinina, miligramos por decilitro de creatinina. Y así está expresada para cada una de estas variables. ¿Ven? Media más o menos desvío estándar para los que no tenían morbimortalidad, media y desvío
más o menos desvío para los que sí tenían morbimortalidad. Como les decía recién, esta última columna la vamos a ver un poquito más adelante. Pero esa es la forma en que uno puede mostrar los resultados en una tablita sin necesidad de escribir cada uno de estos valores en el texto de los resultados cuando hace el informe de su trabajo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Acá hay otros ejemplos de gráficos. Este es un gráfico, un histograma que está suavizado, como yo les decía recién. Se ve prácticamente una campana de Gauss hermosa, muy simétrica, y ese mismo gráfico se puede simplificar en esto, que obviamente va con la escala, así puesto como está acá, por ejemplo, peso, esto es promedio, más o menos desvío estándar. O sea, con este gráfico yo estoy diciendo que estos pacientes pesan 54, 55, más o menos casi 10. Este otro tipo de gráfico que usa otras medidas, fíjense, está hecho por una variable que tiene mucha simetría, pero yo les decía que se usa más en las asimétricas. ¿Por qué? Este gráfico se recibe el nombre de box plot o gráfico de caja y brazo o caja y bigotes. En este gráfico la caja se arma con cuartil 1, cuartil 3 y mediana. O sea, las tres medidas que dijimos que por lo general se usan cuando uno no tiene distribuciones simétricas. Y después los bigotes o los brazos llegan hasta el percentil 5 y el percentil 95. O el rango intercuartílico, o sea, esta distancia se repite para abajo y se repite para arriba, dependiendo del software que uno use. Muchos usan esto del percentil 5 y el percentil 95. ¿Qué me está diciendo este gráfico? Si yo lo tengo asociado a la escala, yo puedo saber cuál es el valor de la mediana. En este caso la mediana es casi 55. El cuartil 1 está en 43 y el cuartil 3 está en 60. ¿Sí? Y me está diciendo que esta distribución es simétrica. Fíjense que me deja estas dos mitades de las cajas exactamente del mismo tamaño. Yo les decía hace un ratito que el cuartil 1 está a la altura del percentil 25, es decir, que me está dejando para acá abajo de los datos, si lo miro en este gráfico, de aquí para acá me deja el 25% de las personas con menos peso. El cuartil 3 equivale al percentil 75. Es decir que de aquí para acá me deja otro 25%, que son los pacientes con mayor peso. Y en la caja yo voy del percentil 25 al 75, o sea que tengo el 50% central de las pacientes. Entre el cuartil 1 y el cuartil 3, yo tengo aquí el 50% central de los pacientes. ¿Sí? Con esto yo puedo saber si la distribución es simétrica, como en este caso, porque esta línea queda exactamente en medio, a este 50 me lo está dividiendo en 2, o podría pasar esto, que fíjense, la rayita de la mediana no está centrada como en este caso, sino que está desfasada para alguno de los costados. Entre esta raya oscura y el extremo inferior hay un 25%. Entre esta raya oscura, que es la mediana, y el extremo superior de la caja, que es el cuartil 3, también hay un 25%, pero mucho más desparramado. O sea, obviamente esto, si yo lo tengo en un gráfico
de esta forma es una gráfica simétrica que tiene su cola, ¿no? Acá, hacia los valores más altos, ¿sí? Acá están los más bajos, acá están los más altos. Esto tiene una punta muy próxima a donde empiezan los datos y después tiene una cola que se estira para allá, porque esta parte es mucho más amplia que esta. En este caso, la cola es mucho más larga todavía, ¿sí? La punta es mucho más rápida porque este 25% está muy amontonado en muy pocos datos y después se estira mucho más. En este caso, pasa al revés. La colita queda hacia los valores más chicos. Se llama asimétrica izquierda esta, y estas otras se llaman asimétrica derecha, porque si la escala estuviera horizontal, la cola iría hacia la derecha, ¿sí? Ya lo vamos a ver en otros gráficos. Este tipo de gráfico que se llama boxplot, que acá tengo 4 puestos en simultáneo, sirven mucho para ver la asimetría, pero también para compararla en distintos grupos. Acá lo que se está mostrando es un score de genes para 4 grupos de pacientes. Un grupo control, un grupo con psoriasis, un grupo con alopecia y un grupo con dermatitis atópica. Y lo que se expresa, una variable cuantitativa, obviamente, fíjense que en algunos grupos es muy simétrica, como es en este, en el de la psoriasis, en otros grupos predominan los valores bajos, como es en el control o en la alopecia, y en este grupito que está muy concentrado en muy pocos datos, predominan los valores más altos. O sea, uno puede sacar mucha información en un solo gráfico. Entonces ahora vamos a ir viendo ejercicios como los que trabajaron la semana pasada. Voy a dejar de presentar esto para poder hacerlo con los bases de datos y el RMake. ¿Preguntas, comentarios, dudas hasta aquí? ¿Les suenan algunos términos? Sí, sí, bien. Bueno, voy a compartir la base de datos para que... ¿Quieren hacer 2 minutos de recreo si buscan un mate, un café, un algo? Y empezamos con ejercicios. Bueno, profe. Sí. Genial. Nos vemos en 10. ¿Les parece? Ah, te agarré justo, Ivana, vos te hiciste el recreo antes. Bueno, tenés 10 más. No, es que me llamaron de la sala, estoy en el hospital, por eso salí 2 segundos. Dale, dale, tranqui. Hacemos 10 y venimos a hacer ejercicios, ¿sí? Genial. Genial.
Bueno, cuando quieran volvemos. Bueno, vamos a hacer un par de ejercicios. Hay varios, les voy a dejar algunos para que ustedes jueguen, practiquen. Vamos a volver a la tabla, a la guía con la que estuvieron trabajando la semana pasada. Yo voy a compartirles para que la leamos juntos, y a partir de ahí seguir. Bien, ustedes hicieron lo de los errores en una base de datos la semana pasada. Nosotros vamos a trabajar hoy con bases corregidas, digamos, revisadas. En este ejercicio dice que son variables tomadas a 20 pacientes y nos pide que en base a eso clasifiquemos las variables. Fíjense, la base de datos tiene la primera columna que es un identificador, donde nos dice el paciente número 1, 2, 3 hasta el 20, porque no tiene que haber información confidencial acá, ¿sí? No puedo poner ni el nombre, ni el número de documento del paciente, nada de eso, sino que solo yo lo tengo en algún otro lado reservado. De ese paciente tengo anotada la edad, el sexo, el consumo de alcohol en función de una codificación, que acá dice, si es 1 es porque no consume, si es 2 es porque tiene un consumo moderado, y si es 3 es porque es un consumo excesivo. Es decir, no es cantidad de vasos de vino, por ejemplo, que consume, sino es una codificación, ¿sí? Es una variable cualitativa codificada en números. Y por último, tensión arterial sistólica, que está expresado como miligramos por de mercurio. Entonces, es una variable cuantitativa. Esto era el primer paso que yo esperaba que ustedes hicieran, que me mandé. Perdón. Acá tenemos que poner qué tipo de variables son. Si la edad del paciente como expresada en años. Cuéntenme. O dicho de otra manera, ¿cuáles de esas 4 variables que tenemos ahí las podemos trabajar como cualitativas y cuáles como cuantitativas? De entrada, No llego a ver bien, pero veo edad, bueno, cuantitativa, Cuantitativo, sí. sí, sexo, cualitativa, Cuantitativo. y lo otro no veo. consumo de alcohol, que yo les decía recién, son números, pero que reflejan palabras, ¿sí? Porque Es son cualitativo. códigos. Entonces, si bien aparecen como números, nosotros los vamos a trabajar como variables cualitativas. Y tensión arterial, que está expresada en miligramos, o sea, tenemos números, es una cuantitativa continua. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto es sencillamente Sí. para que a la hora de pensar en qué tipo de tablas o gráficos
eso nos ayude. Sigue con el ejercicio y dice, con la ayuda del RMedic, realizar una tabla de frecuencia para la variable sexo. Entonces yo voy a dejar de compartir esto para irme a RMedic. RMedic. Yo ya pedí que me cargue la base 2, que es la de... ¿Se ve, verdad? Sí. Que es la de este ejercicio. Voy a achicar esto un poquito más. Aquí se ve... No, tengo que correr de este rincón. Aquí se ve la base de datos que tiene la misma que nosotros veíamos recién, edad, sexo, consumo de alcohol y tensión arterial. Nos pide una tabla de frecuencias para la variable edad. Entonces vamos a ir a la columna tablas. Nos pregunta con qué cantidad de variable. Acá nosotros tenemos en esta primera, digamos, solapa, la base, que es la que nos ofrece el control, que es lo que ustedes vieron la semana pasada. Y hoy vamos a usar tablas y vamos a usar gráficos. En estos dos títulos está todo lo que hemos visto hoy, ¿sí? Cuando le pido tablas, este primer orden no preocupa, me preocupa primero cantidad de variables. Yo le voy a decir que estoy trabajando con una variable y me pregunta con cuál, con la variable sexo. Y ahí me la identifica como una variable categórica. Yo esto tengo que revisar que sea así, sobre todo cuando lleguemos a la de consumo de alcohol, porque a esa vamos a ver que la va a identificar como numérica, ¿sí? Y nosotros le tenemos que aclarar que es una variable categorizada. Entonces, para una variable categórica, lo que puede hacer es una distribución de frecuencia o un intervalo de confianza, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos por distribución de frecuencias. Cuando le pedimos una distribución de frecuencia, lo que nos da, tengo que correr esto para que a ustedes no los moleste. Lo que nos da, ahí estoy, es una tablita como la que veíamos hace un rato, solo que más estirada porque le agrega algunas columnas. Me dice que las respuestas posibles son dos, femenino y masculino, F y M, porque así las tengo en la base de datos, que la frecuencia absoluta, o sea, la cantidad de veces que, que aparecen Fs en esa tabla de datos, es decir, femeninos son 8 y 12 veces masculino, que el total de esa columna tiene 20 datos y que si hace ese cociente le da la frecuencia relativa, 0,4 para femenino, 0,6 para masculino, y que si lo expresa como porcentaje es 40% y 60%. Es decir, uno puede copiar toda esta tabla o puede sencillamente copiar la primera columna, la segunda columna y la columna de porcentajes. Y de esa manera tendríamos la tabla que veíamos hace un rato en las filminas, ¿sí? Nos agrega una columna de frecuencias absolutas acumuladas, de frecuencia absoluta expresada en porcentaje, que es junta la columna 2 con la de porcentaje, ¿sí? Nos pone el 8 de la columna 2 y el 40%, nos pone el 12 de la columna 2 y el 60%. Pero, si no, podemos expresarla como las tres columnas, como veíamos recién en la tabla. Fíjense que lo que hay que hacer es entrar entonces por la solapa de tablas, decirle que estamos trabajando con una variable, elegimos cuál es la variable con la que queremos trabajar, corregimos si hace falta, porque en este caso es categórica, aunque estaba escrita con letras, si hubiéramos tenido números, no hubiéramos tenido que cambiar esto, y ahí elegimos distribución de frecuencias, ¿sí? Esto es lo que nos pedía el ejercicio. Una tabla de frecuencias para variable sexo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Bien. En segundo lugar, nos pregunta realizar gráficos para esta variable.
Así que volvamos aquí y le vamos a decir que nos haga un gráfico. De nuevo nos va a preguntar con cuántas variables. Una, ¿cuál es esa variable? Sexo. La va a clasificar, nos dice que es categórica, genial. Entonces, lo que nos ofrece para una variable categórica es o barras o tortas. Es solo un clic, así que le vamos a pedir que nos haga los dos. Y acá nos hizo un gráfico de barras, ¿sí? Una barra que llega hasta el 8 para el femenino y una barra que llega al 12 hasta masculino. Podemos cambiarle el eje de las frecuencias de I como porcentaje o como frecuencia relativa. Esto lo hacemos desde aquí. ¿Sí? Acá frecuencias absolutas, frecuencias relativas, porcentaje. Podemos usar cualquiera de las columnas que habíamos visto ya en las tablas. Y podemos cambiarle el color. Eso es como cada uno quiera mostrarlo. Fíjense acá, hace el mismo, pero con las frecuencias relativas. O sea, el gráfico es el mismo, solo que está expresado en proporciones, 0,4 y 0,6. ¿Sí? Si quiere copiar este gráfico en un informe, tiene que hacer una captura de pantalla y eso pegar en el informe porque no trae opciones de levantar el gráfico. Si vamos a tortas, automáticamente nos da un sector con femenino, un sector de masculino. Podemos elegir los colores y cambiarlos. Aplicar cambio de color, ¿sí? Podemos pedirle que agregue la frecuencia absoluta o pedirle que agregue la frecuencia relativa o ambas, como veíamos el de recién, con cantidad de casos y porcentaje, además de la referencia. ¿Sí? Fíjense que esto es muy sencillo. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Bien, variables cualitativas, entonces vimos tablas, vimos gráficos. ¿Qué más nos pide? Ahora con la variable tensión arterial, hacer un histograma. Entonces, vamos a volvernos a tablas, a gráficos, vamos a seguir en gráficos, pero le vamos a decir que ahora la variable que queremos es tensión arterial. Y fíjense que automáticamente la reconoce como una variable numérica. Tenía casi 20 números diferentes. Y para este tipo de variable nos ofrece un montón de gráficos. Voy a hacer primero el que nos pidió el ejemplo, después vamos a ver todos los otros. Histograma. El histograma lo que hace es hacer el dibujito de la tensión, va entre 137 y 190 los valores de tensión arterial. Acá me pone el mínimo y me pone el máximo, ¿sí? Y acá me pone el mínimo y el máximo para la columna de las frecuencias. Si yo no quiero que esta columna me salgan tan chatas, lo que tengo que hacer es achicar esta escala. En lugar de ponerle 20, lo voy a llevar a 15. Ah, no me deja. Para que de esa manera no me dejó. Vamos de nuevo. 15. Aplicar los cambios. Y ahí, si bien son iguales, es como que al estirar esta escala quedaron un poquito más marcadas las diferencias, ¿sí? Acá me está diciendo que entre 137 y 146 hubo 9, a lo mejor, pacientes, ¿sí? Casi, aproximadamente 9. Que entre 146 y 155 y entre 155 y 164 hubo 3 pacientes.
entre 164 y 172 y entre 172 y 181 hubo 2 pacientes. Y entre 181 y 190 hubo un paciente. ¿Sí? Puedo cambiarle el color al gráfico. Y acá me hace lo mismo en la tabla de frecuencias. O sea, me muestra eso a través de la tabla, que también lo puedo pedir en la otra. Y lo más importante acá, yo puedo cambiarle la cantidad de intervalos. Fíjense, si yo no quiero que me lo divida en 6, sino solo en 5, le cambié el numerito ahí, puse aplicar todos los cambios y me hizo 3, 4, 5 intervalos. Y entonces ahí uno nota más dónde hay diferencias y dónde no. ¿Sí? Uno puede un poco jugar con eso. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Bien, veamos otros gráficos. Después vamos a ver cómo se hacen las cuentas, pero fíjense, este es el gráfico de media más menos desvío estándar. O sea, me dice dónde está la media de la tensión arterial y entre qué valores estarían la mayoría de nuestros datos. Este es el gráfico de Boxplot que yo les decía hace un rato. Este no usa la media, sino que usa la mediana, cuartil 1, cuartil 3, percentil 5 y percentil 95. ¿Sí? Y de esa manera me está diciendo que la distribución no es simétrica. Si estas dos mitades de la caja no tienen aproximadamente el mismo tamaño, es porque la distribución no es simétrica. Este es un gráfico muy cheto que se usa para mostrar dónde... Esto es como si... A ver, yo tendría que mirar esto, la mitad, y con la cabeza torcida, ¿sí? Acá es como si yo tuviese un histograma, ¿sí? Donde además me marca dónde está la media. Ese puntito blanco es la media. Y esa caja negra es el boxplot. O sea, al boxplot de recién le suma el histograma, solo que lo suma duplicado. Entonces queda como raro para leer. Y otro gráfico que por ahí se usa, pero que no tiene mucha información, es el gráfico de puntos. Esto solo lo que nos muestra es dónde están nuestros pacientes, cuáles fueron los valores de tensión arterial de nuestros pacientes. Obviamente, fíjense cómo acá están todos amontonados y este no entró el circulito acá, por eso está arriba. O sea, hay dos pacientes que tienen la misma tensión y para acá, obviamente, se va haciendo cada vez más raleado el tema. Estos son los más raros, digamos, ¿sí? Bueno, estos son los distintos gráficos que uno puede hacer para una variable cuantitativa. ¿Qué más nos pide? Un gráfico para la variable consumo de alcohol. Bien. Ya vamos a volver después con las medidas. Vamos a cambiar, estamos en gráfico, le vamos a pedir consumo de alcohol. Consumo de alcohol, nosotros tenemos números puestos en nuestra tabla. Pero nosotros sabemos que esos números significan palabras. Entonces, vamos a forzarlo a que lo lea como categórico. Por eso nos cambia acá las opciones. ¿Sí? Vamos a pedir un gráfico de barras y nos va a decir que el 1 era que no consumía. Hay 5 pacientes que no consumen. ¿Por qué pone sexo acá? Está mal. Le quedó ese título de antes. Si la variable es consumo de alcohol y sexo no tiene... La leyó mal, perdón. Se le quedó pegadito la palabra sexo, pero es consumo de alcohol aquí. Porque además lee las 3 respuestas y con los números tal cual está en la base de datos. Este 1 quiere decir que hay 5 pacientes que no consumen alcohol. Con 2 tengo 11 pacientes que consumen poco.
Y el 3 era que consumía mucho o moderado y es un 4 pacientes. Ahí tengo los 20 pacientes. Pero yo podría pedírselo, por ejemplo, en porcentajes. Y entonces lo que ahí hace es agregarme el valor en porcentajes para que yo pueda mostrarlo. Ahí cambio consumo de alcohol. Para que yo pueda mostrarlo un poquito con más información a la tabla, ¿sí? Un 25% no consume, un 55% lo hace de manera moderada, o poca, mejor dicho, y un 20% de manera moderada. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Esto mismo con Sí, escala en frecuencias relativas. Bueno, y en el último de estos ejercicios me pide calcular todas las medidas de posición y dispersión para la variable tensión e interpretar sus resultados. Entonces ahora nos vamos a ir a la solapa de tablas. Le vamos a decir que trabajamos con una variable, que esa variable es tensión arterial, la reconoce como numérica y me dice que puede calcular medidas resúmenes, que hace algunitas, medidas de posición, medidas de dispersión, tabla de frecuencia, intervalos que ya vamos a llegar. Vamos a empezar por distribución, aunque ya la vimos recién cuando hizo el gráfico, ¿sí? Esta era la tabla que nos tiró hace un ratito abajo del gráfico, que nos decía que había 9 pacientes con tensión entre 137 y 146, 2 entre 146 y 155, y fíjense que acá me deja cambiar la cantidad de intervalos, ¿sí? Bien, yo quiero medidas resumen. Si le pido medidas resúmenes, me tira lo mínimo. Lo mínimo que es, para la variable tensión arterial, la media es de 154,10 milímetros de mercurio. Su desvío estándar es de 15,48 milímetros de mercurio, sobre un total de 20 pacientes. Es decir, si yo tengo que escribir esto en los resultados de mi informe, tendré que poner sobre un total de 20 pacientes, la media de la tensión arterial sistólica fue de 154,10 milímetros de mercurio, más o menos 15,48 desviación estándar. Pero yo podría querer más información y entonces le pido medidas de posición y me da como medidas de posición el mínimo 137, el máximo 190, la media y la mediana. Cuando estos dos datos no coinciden, yo ya estoy sabiendo que la distribución no es simétrica, que la mitad de los datos llega hasta de los pacientes llega a tener una tensión máxima de 150, aunque el promedio sea de 154, ¿sí? Y fíjense que acá además me da los valores de los cuartiles. Con esto es con lo que hizo el gráfico de Cuckooplot, de Boxplot que le pedimos hace un ratito, ¿sí? El extremo inferior de la caja es 141, el extremo superior es 163 y la rayita del medio iba alrededor de 150. ¿Qué me está diciendo esto? Que hay un 25% de pacientes que tienen tensión arterial sistólica como máximo de 141,75 milímetros de mercurio. El otro 75% va desde aquí hasta 190, que es el máximo. El cuartil 3, por otro lado, me dice que el 75% de los pacientes tiene una tensión arterial sistólica como máximo de 163,5. El 25% restante va desde este número hasta 190, ¿sí?
Y si lo quiero un poquito más detallado, fíjense, nos hace deciles, 10, 20, o sea, cortado en 10 partes iguales, y percentiles, que son los más usados. El percentil 1, el 5, el 10, el 25, que equivale al cuartil 1, el 50, que equivale a la mediana, o al cuartil 2, el 75, que equivale al cuartil 3, 90, 95 y 99. Como que hace un poquito más cortada toda la distribución por si uno quiere tener datos un poquito más específicos. En la mayoría de los casos con media, mediana y desvío estándar en medidas de dispersión es suficiente. Acá, si yo le pido medidas de dispersión, me dice que para la variable tensión el rango es de 53. ¿Qué quiere decir esto? Que acá, entre el mínimo y el máximo, que nosotros teníamos como medida de posición, hay 53 milímetros de mercurio de diferencia. La varianza, que dijimos que no la vamos a leer, y sí el desvío estándar. 1548, que era uno de los números que nos dio cuando pedimos medidas resúmenes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de nuestros pacientes tienen una tensión arterial sistólica promedio de 154, más o menos 15,5, ¿sí? O sea, puede bajar 15,5 lugares, puede aumentar 15,5 lugares, y ahí está la mayoría de nuestros pacientes. Dentro de un par de clases vamos a ver por qué decimos la mayoría. El error estándar es otra medida de dispersión, que lo que hace es a este desvío dividirlo por la raíz de 20, lo vamos a usar más adelante, no interesa por ahora. Vimos coeficiente de variación, que yo les decía que se expresaba como un porcentaje. El 10% de variación tienen nuestros datos. Hablar de una dispersión o de una variación del 10% es decir que los datos están bastante cercanos unos a otros, que la distribución es bastante pareja, homogénea, habla de una buena calidad de muestra. Y también tenemos el rango intercuartílico, que dijimos que era la diferencia entre el cuartil 1 y el cuartil 3, que prácticamente no se usa a la hora de hacer interpretaciones. ¿Sí? ¿Se entendió, gente, esto? Sí, qué genial, profe, porque allá por el 2014 esto no existía. No, esto había que hacer todas las cuentas a mano. A mano, En sí, el sí, mejor de los casos, alguna calculadora te daba media y desvío. tal cual. Ahora es con un clic, es una belleza esto. Los que hemos sufrido hacerlo a mano, disfrutamos de apretar, hacer clic, mira. Sí, la verdad que es muy práctico. Totalmente. Bien, y quiero hacer con ustedes el ejercicio 3, porque usa dos variables. Bueno, capaz que el 4 también, ya lo vemos. El ejercicio 3 que usa dos variables. Fíjense que acá dice, ante la sospecha de que el hábito de fumar de una embarazada puede influir en el peso de su hijo al nacer, se tomaron dos muestras, una de madres fumadoras y otra de no fumadoras. Y se consignó el peso del recién nacido clasificándolo en tres categorías. Los que tenían menos del 10, del percentil 10, o sea, niños con muy bajo peso, los que tenían entre el 10 y el 90, que es lo que se considera de peso normal, para la edad gestacional siempre, ¿sí? Y los que estaban por arriba del percentil 90, que se consideran niños con alto peso al nacer, según la edad gestacional de la mama. Y divididos entre madres fumadoras y no fumadoras. Nos pide, esta sería una tablita de doble entrada o tabla de contingencia, que se llama, ¿sí? Que después vamos a usarla en algunas otras herramientas, pero es una tabla muy resumen
de los datos. Esto ya sería una tabla de frecuencias. Vamos a ver cómo RMedic nos hace esta tabla. Dice realizar un gráfico, calcular los porcentajes y los porcentajes del peso de los niños en función del hábito. Entonces me voy a ir a RMedic. Le voy a pedir que me cambie de base de datos, que me busque la 3. Aquí está. Oh, se clavó. Bueno, vamos de nuevo. Pensando. Bien. Paciencia. Sí. Ya que no hacemos las cuentas a mano, tengámosle paciencia a la compu y a RMedic. Bien, acá está la base de datos. Fíjense, lo mismo que teníamos en la tabla, pero puesto en 3 columnas, que son el número de pacientes, si la mamá fuma o no, y el peso del niño según estas categorías, y nos dice que hay 941 registros, ¿sí? O sea, hay 941 filas, que me la va mostrando día 10, si yo quiero verlas. ¿Sí? Bien, ¿qué puedo hacer con ellas? Dijimos control la semana pasada, tablas hoy. Ahora tenemos que decirle que tengo 2 variables en juego. Una de las variables es si la mamá fuma o no, que la lee como categórica, ¿sí? Y la otra variable es si el peso del niño, que también la lee como categórica. Y me cuenta que va a elegir como filas la madre fumadora, que es la tabla como la que yo tenía. Entonces le pido una tabla de doble entrada y ahí me hace la tabla tal cual la que vimos recién. Pero fíjense que después me larga una tabla expresada en porcentajes por fila. ¿Sí? Y esto está bueno porque lo que me dice es que para el total de madres que no fuman, el 95,75% de los niños nació con un peso entre el percentil 10 y el 90, o sea, lo que yo considero normal o ideal. Y solo tuvieron bajo peso, menos de un 2%, y solo tuvieron mucho peso, apenas más de un 2%. Mientras que para las mamás que sí fuman, el 100% de mamás fumadoras, el 86% de las mamás tuvo niños con pesos normales, más de un 6% tuvo niños con muy bajo peso y más de un 7% tuvo niños con muy alto peso. ¿Sí? Entonces yo puedo ahí, después más adelante lo veremos con otra herramienta más específica, obviamente, si el hecho de fumar influye o no en el peso de los niños al nacer. ¿Sí? Esto es una tabla que tiene 2 variables cualitativas y entonces nos va a interesar ver si hay relación entre estas variables y esta tabla es la que nos está mostrando esa información. ¿Sí? Eso en cuanto a tablas. Eso mismo se lo podemos pedir en estas solapas, pero ya lo vimos en la tabla anterior. Fíjense que acá está más detallado todos los números. Y ahora le vamos a pedir un gráfico. Un gráfico para 2 variables, donde una de las variables es si la mamá fuma o no, y la otra variable es el peso del niño. De nuevo, reconoce como las 2 categóricas, y eso está bien. Y lo que me ofrece como gráfico es el gráfico de barras. Yo les decía hace un rato, cuando veíamos la localización de las lesiones, que si uno tiene más de una variable en juego, hacer gráficos de torta complica mucho la existencia. Bueno, acá hay que tener paciencia hasta que lo lea.
hasta que lo arme. Nos dice que nos va a hacer un gráfico de barras con frecuencias absolutas. Y ya va a aparecer. Sí, son muchos los datos que tiene esta tabla, por eso le cuesta. Y acá vamos a ver dos gráficos diferentes. Podremos hacer dos gráficos diferentes. Uno que se llama de barras apilado y otro que se llama de barras particionado. ¿Sí? Cuando tenga ganas. ¿Qué le pasó? Ahora sí, ya me... Vamos a pedirle directamente el gráfico, a ver si es eso lo que no quiere. Hay que esperar. Ya va a aparecer. En el gráfico de barras apiladas, lo que hace es ponerme los 3 pesos. A ver, un detalle acá. Fíjense que acá dice que en filas está madre fumadora, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es ponerme una pilita para madre no fumadora y una barrita, digamos, para madre no fumadora y una barrita para madre fumadora. Y me va a apilar los 3 tipos de pesos. El normopeso, el bajo peso y el peso grande en una sola barra con 3 colores diferentes. No, al revés. Me dice que con rojo me va a mostrar las no fumadoras, con celeste las sí fumadoras, ahí están, y me muestra las 3 barras. Los que son de peso normal, los que son de alto peso, los que son de bajo peso. Esta escala es muy grande, yo la voy a achicar para que esto se vea mejor, porque si no, ahí está un poquito más. La diferencia de cantidades es muy grande, por eso no se alcanzan a ver bien estas barritas, porque la cantidad de pacientes con este peso y con este peso son muy pocas en relación a todas estas, por eso es esa diferencia. Pero si no, fíjense que yo puedo aquí cambiar y llevar a que me ponga el peso del niño. Barras. Le voy a poner también acá 1500 y menos. Y ahí me va a hacer, ahí me hizo 2 columnas, le puedo achicar más todavía, le puedo poner 800. Y fíjense que acá me muestra. Dice que en rojo están los de peso con percentil entre el 10 y el 90, o sea, lo que yo llamé normopeso. Con verde, las que tienen mucho peso, con azules, las que tienen bajo peso. Y me muestra cómo predomina el rojo en ambos casos y cómo las 2 barritas verdes y azules no tienen gran diferencia, ya sea entre las no fumadoras como las sí fumadoras, para esas cantidades. Pero fíjense que si yo lo hago en porcentajes, en relación a la cantidad de madres que no fuman y a la cantidad de madres que sí fuman, estas 2 barras son mucho más importantes que estas barras, ¿sí? Cuando yo miro cantidad de pacientes son más o menos las mismas, pero como las no fumadoras eran mucho más que las sí fumadoras, entonces
estas dos barras, cuando yo las expreso en porcentajes, se notan mucho más importantes que estas dos barritas de las no fumadoras, ¿sí? Acá es cuando aparece como un indicador de niños con muy bajo peso o niños con muy alto peso en mamás sí fumadoras. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, gente. Preguntas, comentarios, los escucho, perdón. No, es muy simple verlo, ahora tenemos que practicarlo nosotros. Les quedan un montón de ejercicios para que practiquen y en el próximo encuentro vemos dudas o vemos problemas. Pero hagan clic sin miedo. Cuando mucho les aparece un cartel que diga error, eso no se puede hacer, pero RMedic tiene la facilidad de decirles, con estos datos yo puedo hacer esto, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que revisar es si el dato con que uno quiere trabajar es ese tipo de dato, si es numérico o si es cualitativo. Si uno parte de eso, de ahí en adelante, el resto no es tan difícil. ¿Sí? ¿Se van a animar? Sí, profe, Seguro. un espectáculo. Bueno, me alegro. Gente, nos volvemos a encontrar el sábado, estamos en 5, 26 de julio, en 20 días, en 3 semanitas, ¿sí? Tienen 3 semanas para jugar con esto. Profe, ¿esos ejercicios dónde estarán? ¿En el aula En virtual? el aula virtual, sí. La guía bien. es la misma que ustedes usaron la semana pasada, pero ya les agregué todas las bases de datos. Bien, bueno, gracias, profe. Que anden muy bien. Gracias a ustedes. Gracias, Profe, ¿le profe. puedo hacer una pregunta que nada que ver? Por supuesto. No, porque es sobre la otra materia. Si los demás se quieren retirar, se pueden retirar, es un caso particular mío, porque el profe puso otro link, o usted puso otro link para esta última entrega, pero yo había hecho la entrega previo a eso y no me sale la nota. Bueno, le decimos, porque ese es Arnaldo que te salteó. Le digo a él el Ajá. lunes, porque este fin de se tomó vacaciones, así que el lunes Bueno, está bien. le digo a él que te tenga en cuenta, ¿sí? Sí, gracias. Por Era favor. eso únicamente. Perdón que los retuve a todos. No, por favor. Gracias, profe. Y Que buen tengan fin. muy buen fin de, nos vemos en 3 semanas. Gracias a todos. Gracias, buen fin de para Gracias, todos. profe. Chao, Buen fin de. Qué bonito.